dificultad de no tener equipo de sonido, no el micrófono. Damos inicio entonces a la exposición de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de la segunda parte del versículo 11 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el caso, vamos a ir desde el versículo 8 al versículo 16, que habla esta porción acerca de una parte de los dones que el Señor Jesucristo nos ha dado como iglesia y como cuerpo suyo, para poder nosotros entender un poco más lo que significa recibir los dones del Espíritu Santo, los dones que el Señor Jesús nos regaló cuando Él subió a los cielos. Debemos entender que la iglesia del Señor también es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Están siguiendo? El Señor Jesús subió a los cielos, está en los cielos. Es más, dice la Escritura que Él subió más allá de los cielos. Vamos a leer lo que dice de aquí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ya esto lo explicamos en la última reunión de enseñanza, el martes anterior. Pero sigue diciendo la porción. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí hago un alto. Él subió a lo alto, lleva la cautividad y en lo alto ahora Él tiene acceso por la victoria que Él logró por su obediencia al Padre, por haberse sometido a la voluntad del Padre, estando Él como hombre, se sometió en todo a la voluntad del Padre. Jesús de Nazaret no hizo nada conforme a su propia voluntad, sino que Él hizo todo conforme a la voluntad del Padre. Por eso cuando Él se introdujo en el mundo, Él dijo: Padre, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Esa fue la tónica, el sello de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso es que Él nos enseñó a nosotros, ahora como hijos de Dios, recordando que Jesús es Hijo de Dios. Y por nuestra fe en Él, ahora Dios nos ha hecho a nosotros, ¿qué nos ha hecho? Hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Antes no éramos hijos de Dios. Lo que nos hace a nosotros hijos de Dios es creer en el Señor Jesucristo, lavar nuestros pecados, porque éramos pecadores, lavar nuestros pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, limpiados totalmente de pecado, porque la sangre de Jesús quita nuestro pecado. Ahora nosotros no tenemos pecado, porque la sangre de Jesús los quitó y la palabra de Dios es verdadera. Si la palabra de Dios dice que Jesús quita el pecado del mundo, lo quita realmente. Y no es que deja un arañazo ni deja una mancha del pecado en nosotros.
lo quita totalmente, lo remueve de nuestras vidas. Al quitar el pecado de nuestras vidas, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Amén, amén. Los hijos de Dios no pueden tener pecado. Por eso es que la sangre de Jesús quita nuestro pecado. Y si día tras día pecáramos, podemos orarle al Padre para que Él nos limpie ese pecado cometido y nos limpia de toda maldad. Por eso toda vez que pequemos, siendo ya hijos de Dios, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios para que Él nos limpie. Porque nosotros, hijos de Dios, no practicamos el pecado como antes lo hacíamos. Retomando nuevamente al texto, Jesús sube a los cielos, a lo alto, y da dones a los hombres. Después vuelvo a dar dones a los hombres. ¿Y por qué Jesús nos da dones a nosotros? ¿Y qué dones son estos? Sigue la lectura, voy a completarla porque quiero detenerme en lo que es los dones que Jesús nos da. Porque claramente la Escritura dice que Él subió a lo alto y dio dones a los hombres. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuándo fue que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra? Cuando murió. Su alma descendió al Hades. Predicó en el Hades. Algunos dicen que solamente predicó en el seno de Abraham. Yo creo diferente. Yo creo que predicó en el seno de Abraham, donde estaban las almas de los justos, y también predicó en el lugar de los tormentos. Exacto. ¿Por qué fue a predicar allá en los infiernos? ¿Por qué fue a predicar? Él fue a predicar para que el que tuviese fe en Él fuese salvo. Porque Él ya había derramado su sangre. Él había derramado el precio de nuestra liberación, de nuestra redención, aunque estuviésemos en caso muertos y nuestra alma estuviese en el infierno. Porque Jesús vino a salvar no solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Y allá, en la muerte, en el Hades, ya no importa si eras judío o eras no judío, gentil. Había judíos en el seno de Abraham. Y creo que también había gentiles. ¿Qué gentiles? Gentiles que se comportaron con justicia a pesar de no conocer la palabra de Dios. ¿Pero cómo es eso? Bueno, es lo que enseña la palabra. Que cada uno será juzgado por Dios de acuerdo a su conciencia. Bueno, no vamos a entrar en esas honduras ahora. Pero sí quiero que sepa que Jesús descendió al Hades, el seno de Abraham, y también al lugar de tormento, y ahí predicó en los dos lugares. El infierno, correcto. Muy bien, descendió. Y cuando el Padre dio el decreto para que el cuerpo de Jesús volviera a la vida, el alma se volvió a unir al cuerpo y resucitó. ¡Oh, gloria!
resucitó porque había agradado al Padre en su obediencia. Aleluya. Pues bien, él estuvo 40 días estuvo resucitado aquí en la tierra y apareciéndose a sus discípulos. Llegado el tiempo de Dios, después de los 40 días, él sube a los cielos y es ahí donde él lleva cautiva la cautividad que ya lo explicamos la semana pasada. Llega a lo alto, la escritura dice, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. El versículo 10 dice, el que descendió al Hades, al infierno, es el mismo que también subió por encima, escuche, subió por encima de todos los cielos. Aleluya. Para llenarlo todo. Mire, la escritura nos enseña que hay 3 cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es donde Pablo fue arrebatado y ahí recibió revelaciones de Dios estando vivo. Tercer cielo. Pero aquí dice, el que descendió es también el que subió por encima de todos los cielos. Él fue entonces más allá del tercer cielo. ¿Y por qué más allá del tercer cielo? Porque es el lugar donde habita el Padre y tiene su trono. Aleluya, Él está allá. El Padre tiene su trono arriba de todos los cielos, incluido del tercer cielo. Y algunos se confunden con esto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es esto? El Señor algún día nos lo hará entender. ¿Y por qué subió más allá de los cielos? Por encima de todos los cielos. ¿Para qué subió? Dice, para llenarlo todo. Cristo subió más allá de los cielos para, desde allá, llenarlo todo. Oh, gloria a Dios. ¿Llenarlo de qué? Llenarlo de sus riquezas, porque allá están las riquezas de Dios, y el único que podía llegar a esa riqueza, la misma presencia del Padre, era el Hijo que había sido hecho hombre. ¿Me está siguiendo? Acuérdese que Cristo era con el Padre aún antes de la creación de todas las cosas. El Padre y el Hijo uno son. El Padre y el Hijo uno son. Y donde está el Padre está el Hijo. Y claro que también está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Usted no puede separar el Espíritu de Dios de Dios. Por eso es que Jesús, que antes estaba en unión con el Padre desde la eternidad, Él se hizo hombre, se hizo obediente, estando en la condición de hombre, se hizo obediente, se sometió al Padre. Y fue necesario que Él se sometiera y hacerse obediente, porque la caída del hombre, la caída de la humanidad fue por la desobediencia de Adán.
¿Está siguiendo? La humanidad vive tal y como está, destruida por el pecado, a causa de la desobediencia de Adán, del primer Adán. Por eso es que todos nosotros, al nacer de papá y mamá, traemos esa inclinación para ser desobedientes a Dios en todos los sentidos. Usted lo puede notar en un niño pequeño de 1 año, incluso de meses, 10 meses, 11 meses, que ya comienzan a tener conciencia del mundo. Usted puede observar en ellos conductas inapropiadas. La mamá le dice algo y cierran la cara como decir, no estoy de acuerdo. ¿Verdad que sí? Niños pequeñitos, que eso no se lo enseñan en la escuela. Pero bueno, desde pequeños los hombres comenzamos a dar muestras de que somos desobedientes a Dios. Queremos hacer lo que nosotros querramos. Por eso el niño desde pequeño comienza a afirmar su propia voluntad. Hijo, ven para acá. ¿No ha visto usted eso? Eso en la calle se ve mucho, unos piolitos, unos enanitos, unos duendes de este tamaño. La mamá, hijita, ven para acá, hijo. Y ella, ¡nah! Esto, mire, eso es constante. ¿Por qué se da esto? Porque el niño está afirmando su propia voluntad. Al afirmar su propia voluntad, el hombre quiere hacer lo que le da la gana. No le gusta someterse a ninguna autoridad. La primera autoridad que los hijos deben conocer es la autoridad del padre y de la madre. Es la primera autoridad que deben conocer. Por eso Dios creó a la familia y formó a la familia. Para que los hombres desde pequeñitos aprendan a obedecer, a ser obedientes. Y nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a ser obedientes. De gran responsabilidad. Comienza el aprendizaje de la obediencia desde el hogar. Bueno, no vamos a meternos tampoco en ello porque este es un tema rico. Pero todos los hombres hemos sido desobedientes. Todos, desde Adán hasta Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se hizo hombre siendo el Hijo de Dios para ser obediente al Padre. ¿Se acuerdan ustedes la oración del Señor Jesús en el monte Getsemaní? Momentos antes de él ser entregado para morir, ¿se acuerdan que él oraba? ¿Quién se acuerda? Dígalo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa amarga que él tenía que pasar, que era ir a la cruz y a morir por nuestros pecados. Ir a la cruz y en la cruz, y en la cruz, y en la cruz, y en la cruz, claro que ser crucificado, pero hubo algo más terrible que ser crucificado. En la cruz, el Padre quitó su rostro de su Hijo. Nunca había sucedido. Nunca. Siempre el Padre y el Hijo tenían comunión muy estrecha.
Había una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Pero en la cruz, Cristo, escuche, Jesús, Hijo de Dios, fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho pecado. En la cruz ya no estaba en ese momento el Hijo de Dios. Estaba el pecado de todos nosotros, porque Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y cuando Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, el Padre quitó su rostro de su Hijo para poder descargar el juicio por el pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, era sin pecado. Él no merecía la muerte. Él era justo. El justo. Inocente. Sin pecado. Pero le plació a Dios en su amor por nosotros hacerlo a Él pecado. Y en ese momento el Padre quita su rostro, porque Dios no ve y no puede ver el pecado. El Padre no puede ver el pecado y contentarse con el pecado. Pero Jesús, el Padre dio testimonio desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por eso es que el Padre, cuando Jesús obedientemente se sometía a la voluntad del Padre, el Padre se complacía de tal manera que derramaba gracia y poder sobre su Hijo Jesús de Nazaret, y por eso se vieron los milagros, las sanidades que Jesús hacía, porque Jesús no era el que las hacía, sino el Padre que moraba en Él es el que hacía esas obras. Oh, gloria a Dios. Porque Él era obediente en todo. Pero ahí en la cruz, en ese momento, Dios lo hace a Él pecado. Llega un momento en la cruz, sufriendo, el Padre carga sobre Él todo el pecado de cada uno de los hombres que han existido en este mundo. Su pecado y el mío fueron cargados ahí en la cruz del Calvario. Jesús lo llevó sobre sí. Y en ese momento es que el Padre descarga la paga del pecado, que es la muerte. Esto es muy profundo. Sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros, al creer en Cristo, al creer en Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados, y nos arrepentimos de todo corazón, Dios entonces nos limpia de pecado, nos quita el pecado y nos da vida eterna. Muy bien. Seguimos. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora viene, dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, a Jesucristo, cuando está allá
más allá, más alto que todos los cielos, estando allá, Él dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hago un breve alto. En lo que vamos a leer, estamos leyendo los dones ministeriales. Dones ministeriales. ¿Qué significa esto? Dios, por medio de Jesucristo, al subir a los cielos, más alto que los cielos, lo llena todo, y Él puede ahora darle a los hombres, escúcheme, puede darnos a nosotros, no cuando dice, aquí claro, cuando la Escritura dice darle a los hombres, uno puede pensar que es a toda la humanidad, y no es así. Aquí se refiere a hombres y mujeres que han sido lavados en la sangre de Jesús, y ahora como hijos de Dios podemos nosotros recibir los dones que Cristo recibió allá en lo alto. Lo que Él recibió en lo alto, Él no se lo quedó para sí mismo, sino que Él ahora lo reparte en medio de su cuerpo, que somos nosotros. ¿Me está siguiendo? No se me pierda. No se me pierda. No se me pierda. Porque sé que es una enseñanza un poco pesadita para algunos que ni siquiera están leyendo las Escrituras. Pero es importante hacer el estudio de la carta de los Efesios para que usted sepa de que Dios, por medio de Jesucristo, sube a los cielos, y allá de los cielos Él comienza a darnos dones. ¿Por qué le da Cristo dones a la iglesia? Importante. Porque nosotros que somos el cuerpo de Cristo, piensa lo siguiente: usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, en usted debe habitar también lo que en Cristo habitó: la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe habitar la plenitud de Dios. Y para que la plenitud de Dios habite en nosotros, la iglesia, es necesario recibir las porciones de esa plenitud. Y todo ello lo recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él es que nosotros tomamos y recibimos por la fe. Todo lo que la iglesia es, y la iglesia debe ser, lo que Cristo fue y de lo que Cristo es. Porque Él ahora está en los cielos, Él es nuestra cabeza. Nuestra cabeza como iglesia, como cuerpo. Él está en los cielos. Nosotros somos el resto del cuerpo. Entonces en el cuerpo, en la iglesia, debe habitar lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Y por eso es necesario que recibamos los dones que Él fue a recibir del Padre, para que nos fuese dado a nosotros su cuerpo. Entonces, en esta porción habla de 5 dones. Algunos pensamos que son 4.
Dones ministeriales. Dones del ministerio. Dones que son, Dios escoge a hombres o mujeres por la gracia de Dios, los capacita. La gracia es de esa riqueza que Cristo nos da. Y por medio de esa gracia se manifiesta en estos escogidos de Dios el poder ser colaboradores de Dios como lo fue Cristo, para edificar a la iglesia. Vamos a leerlo y vamos a comprenderlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, van dos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, o sea, Jesús al subir a los cielos y llenarlo todo, subir a lo alto y llenarlo todo, nos da dones, y ahí lo están claros: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son ministerios, pero la Escritura los llama aquí dones. Hombres o mujeres capacitados por la gracia de Dios para realizar esto, para perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto? Los santos, nosotros, debemos ser perfeccionados. ¿Estás viendo? ¿Y cómo somos perfeccionados? A través del ministerio de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. A través de la obra que Dios hace a través de ellos, nosotros los santos somos perfeccionados. Significa, escúcheme, que usted no es perfecto. Usted y yo no somos perfectos, pero sí estamos en proceso de perfección. ¿Me siguió? La obra que el Padre está haciendo con nosotros es perfeccionarnos. Porque todos nosotros, sus hijos, tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos. ¿Y por qué tenemos que ser perfectos? ¿Por qué tenemos que ser perfectos? Tenemos que ser perfectos porque nuestro Padre Dios es perfecto. Dios no tiene hijos imperfectos. Oiga, usted se mira y usted dice, pero yo soy imperfecto. Claro, porque usted se está mirando es quién es usted ahora, hoy. Pero Dios, cuando lo mira a usted, lo mira como un producto terminado. Porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Bendito su nombre. Muy bien. Esto está rico, riquísimo. Entonces, los dones que Jesús Cristo nos envía desde lo alto, en este caso, dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen la finalidad de que a través de estos dones Dios nos va perfeccionando a nosotros, los santos. ¿Y nos perfecciona para qué? Ahí mismo lo dice. Nos perfecciona para la obra del ministerio. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene una obra
que es la obra del ministerio. Nos va perfeccionando para la obra del ministerio. Aquí dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Empezamos muy imperfectos como iglesia. Empezamos muy imperfectos como parte del cuerpo de Cristo. Pero Dios obrando en nosotros a través de estos ministerios, Él nos va perfeccionando para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Jesucristo. Oh, bendito Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Exacto. Nos va perfeccionando hasta que todos, ¿hasta que qué momento? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí le hago un pequeño alto. Hoy en el mundo no hay en la iglesia del Señor unidad en la fe. Cada congregación, cada denominación cree y piensa como quiere creer y pensar. Eso no es unidad en la fe. La fe debe ser una. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Aún en la iglesia hay mucha división, mucha. Unos creen de una forma, otros de otra forma, y los que creen de una forma menosprecian a los que no creen como ellos. Claro, no adorando ídolos, porque hay unos que se van al extremo de adorar ídolos, como bien tú lo acabas de mencionar. Y eso lo vimos el sábado, en el segundo momento profético, que se extiende hasta nuestro día, que es el engaño religioso. ¿Ustedes se acuerdan del tema? Pues bien, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios tiene que obrar, trabajar en nosotros, perfeccionarnos para que podamos nosotros conocer al Hijo de Dios. Sí. Llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que Cristo subió a los cielos, para Él, de esa plenitud de Él, dárnoslas a nosotros. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de la presencia de Dios en nosotros, conociendo al Hijo de Dios. Por eso es que Dios da estos dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que a través de ellos Dios vaya operando, obrando, perfeccionándonos. Tú tienes que ser perfeccionado. Tú tienes que ser perfeccionado. Yo también. Tú tienes que ser perfeccionado. Tú tienes que ser perfeccionado. ¿Verdad? Tienes que ser perfeccionado. Igual Justin. Todos nosotros. Everybody. Estoy aprendiendo inglés. Todos nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿Y dónde somos perfeccionados? En el cuerpo. ¿Dónde somos perfeccionados? En el cuerpo de Cristo, no fuera del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No se vaya. No. Esa es una alabanza a Dios. Déla con ganas. Déla alabanza a Dios con ganas. Lo entendieron, bendito Dios. Ese aplauso a mí me dice que lo entendieron, lo comprendieron, lo recibieron. Tenemos que ser perfeccionados. ¿Dónde?
en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Si usted se va del cuerpo, usted se sale de la iglesia, Dios no lo va a perfeccionar, porque tiene que estar en unión con el cuerpo. Alabado Dios. Santo su nombre. Aleluya. Hace rato te dormiste, no que me estoy durmiendo. Dice la bella de que se está durmiendo. Ya hace rato está dormida. Pues bien, para terminar, dice, para que seamos perfeccionados, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo tiene una estatura. ¿Cuál es la estatura de Cristo? La estatura de Cristo es la estatura de Dios Padre, porque es la plenitud de Dios. No es que el Hijo es un poco más chico que el Padre, es de la misma estatura del Padre, porque es Dios encarnado. Y eso es lo que muchos no entienden. Y muchos niegan que el Hijo es Dios. Pero eso es una falsedad y un engaño. El Hijo de Dios es Dios. Y está la misma plenitud del Padre, solamente que en Él es en un cuerpo humano, porque Él se hizo hombre para obedecer a Dios. Por eso es que Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. He aquí que el Hijo del Hombre vendrá. He aquí que verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder. Se estaba refiriendo a sí mismo. El Hijo de Dios eterno, que se hizo hombre para poder morir en la cruz y pagar el precio por nuestro pecado. Oh bendito Dios. Dice, es necesario crecer, es necesario perfeccionarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón a que lo dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Tú sabes lo que son niños fluctuantes? Niños fluctuantes son los que a veces están aquí arriba y que están muy animados, de repente están allá en el suelo. Esos son niños fluctuantes, que están arriba, están abajo, están arriba, están abajo, están allá arriba, están creyendo en Dios, de repente pasa algo y se vienen abajo al suelo. Eso es ser niños fluctuantes. Eso significa que nosotros no debemos quedarnos como niños, porque los niños son fluctuantes, niños espirituales son fluctuantes. Por eso es que debemos ir creciendo, siendo perfeccionados, para que ya no estemos en ese vaivén, arriba, muy arriba, abajo, muy abajo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que Dios quiere que nosotros estemos en medio de la iglesia, en el cuerpo, recibiendo estos ministerios, recibiendo la ministración de Dios a través de estos ministerios, en este caso, pastores y maestros, para que vayamos creciendo y no seamos como niños fluctuantes, porque el niño fluctuante fácilmente es engañado, y Dios no quiere que usted sea engañado. Dios no quiere que usted sea engañado. Escuche, Dios no quiere que usted sea engañado, porque hay muchas doctrinas que se han levantado, doctrinas erradas. Varón, Dios te bendiga. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes y seamos llevados por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, hay que seguir la verdad, pero hay que seguirla en amor, no peleando uno con otro. Tenemos que seguir la verdad de Dios en amor, en el amor de Dios. Si
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gracias, Señor, por esta brisa deliciosa. Sí, lindo el Señor que vio que estaba a punto de llover y sopló y se llevó las nubes de lluvia y trajo fresco, porque esto estaba caliente, esto estaba sofocante, pero mira, ahora llegó la brisa. Ese es nuestro Padre que tiene misericordia de nosotros. Termino aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Para crecer necesitamos seguir la verdad. Queremos crecer, hay que seguir a la verdad. La verdad es Cristo. Cristo lo dijo, yo soy la verdad. ¿Qué más dijo? Yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que muchos se equivocan y se engañan por la religiosidad con que los han engañado. Y no conocen la verdad de Dios que es a través de Cristo Jesús. La verdad únicamente está en Cristo Jesús, ni en Buda, ni en ¿qué otro ustedes conozcan? Mahoma. ¿Y quién más? Sony, dicen. Hay muchos que dicen que ellos tienen la verdad. Y algunos dicen, ¿por qué ustedes, los cristianos, piensan que tienen la verdad? No hay verdad absoluta, dicen ellos, sino que la verdad es relativa, que la verdad está en todas partes, un pedacito acá, otro pedacito allá, y eso contradice lo que Dios dice. El mismo Dios a través de su Hijo Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero aquí estamos hablando de la verdad. Jesús lo dijo, yo soy. Él no dijo, yo tengo la verdad. Yo soy la verdad. Si queremos recibir la verdad de Dios, ¿de quién debemos recibirla? De Cristo, el Padre a través de Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Por eso todo lo que Cristo ha dicho es verdad. Y esa verdad nos hace libres. Esa verdad nos perfecciona y nos hace llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo Jesús. Oiga, qué reto grande tenemos, pero es posible porque es una promesa de Dios. Para eso Cristo subió a los cielos y dio dones a los hombres. Para los que estamos en Cristo, los que estamos en el cuerpo de Cristo, vayamos creciendo con el crecimiento que da la verdad y el amor. Dios quiere que nosotros crezcamos como hijos suyos a la estatura de Jesucristo. Esto es grande, pero grande es nuestro Dios que lo hace posible, porque esa es parte de su plan.